Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Jaione Valdés, también soy miembro de Mundu Berriak y por diferentes motivos no he podido estar de manera física en Colombia, pero sí os voy a poder acompañar durante unos momentos explicando un tema que actualmente tiene mucha impronta en el ámbito de la intervención, como es el concepto de resiliencia. Podéis ver, espero que bien, la carátula de la presentación y si observáis parece que es un material de tipo divulgativo, es decir, no es un material formativo, ya que tampoco procede por el marco, digamos, de actividad que estáis celebrando. Si me acompañáis a leer el subtítulo, lo he denominado como, fijaros, la resiliencia como mejora, como fortalecimiento hacia la mejora del marco de vuestra intervención, porque trabajáis con personas que están en diferentes situaciones de vulnerabilidad y la resiliencia nos puede ayudar a mejorar este ámbito de intervención. Tener en cuenta, que no sé si ya lo han comentado mis compañeras Ana y Amaya, que el horizonte de nuestro programa es llevar a cabo un protocolo que nos ayude a mejorar esta intervención, en la cual quizás podemos aportar otros elementos como aprender a derivar, aprender a trabajar en colaboración con otras y otros profesionales, es decir, llevar a cabo actuaciones desde la interdisciplinariedad o multidisciplinaridad tan necesaria cuando trabajamos en estos ámbitos. Sí, este sería nuestro horizonte, ya que en este programa hemos implementado varias fases, pero nos quedarían otras si así nos ayudan las diferentes administraciones, pues este programa todavía le queda un largo recorrido. Así que nos metemos en harina. Sí, y os voy a dejar tiempo a respirar, a que lo podáis entender con tranquilidad y si en un momento determinado mis compañeras pues quieren quizás parar un poquito el vídeo para reflexionar sobre determinados aspectos que aparezcan de interés porque suscitan debate, pues evidentemente estáis invitadas a poder realizarlo. Bien, yo me gustaría comenzar con la definición sencilla de lo que estamos abordando, que es la resiliencia, que seguramente os sonará, porque como ya he dicho al principio, está como de rabiosa actualidad en el marco de las ciencias sociales. Entonces yo os lanzo un pequeño juego. Os he puesto por números 4 definiciones, que algunas de ellas son muy parecidas. Os voy a dar tiempo a que penséis cuáles son las definiciones que más os resuenan a vosotras y vosotros sobre lo que es la resiliencia. Y lo voy a leer. La número 1 nos dice: ¿la resiliencia es crecimiento postraumático? ¿Acaso es resistir ante las dificultades y volver a la misma posición previa a los conflictos? ¿Podría ser crecimiento ante las adversidades? ¿O bien es la transformación ante las crisis? ¿Con qué definición o definiciones os quedáis? Os voy a dar 20 segundos para que lo pensáis y si es necesario que paréis el vídeo y lo comentéis en voz alta para generar mayor debate, pues que así sea. Vamos a imaginar que ha pasado ya ese tiempo y que de alguna manera os he generado una invitación a que penséis o que compartáis con las personas que tenéis al lado sobre lo que creáis que son las definiciones de resiliencia. Os voy a dar, entre comillas, las soluciones, evidentemente, de la mano de la literatura científica en este ámbito. ¿Y qué nos dice? Nos dice que claramente no es la número 2, ¿sí? No es resistir ante las dificultades y volver a la misma posición previa a los conflictos. De esta frase o de esta pregunta, formulada así, lo que más nos tendría que conmover es la parte de cuando vivimos un conflicto, dificultades, adversidades, traumas, como pueden vivir evidentemente nuestra población objeto en el marco del consultorio, brigada, etcétera,
De lo que no se trata es cuando vivimos este tipo de adversidades, es que cuando conectemos con los procesos de resiliencia, que vamos a ver tranquilamente, que son procesos, a veces muy parecidas a los procesos de empoderamiento, no podemos pretender volver a ser las mismas personas cuando el conflicto nos ha atravesado. ¿Sí? Nos va a conectar con la transformación. Nos va a conectar seguramente con lo mejor que tenemos dentro. ¿Sí? Esto es muy importante. Así que bien elegidas son las respuestas. Si habéis tomado en consideración la número 1, es crecimiento postraumático, la resiliencia, es fundamentalmente esta una definición muy clásica de resiliencia. Si buscáis en la literatura vais a ver que resiliencia es crecimiento postraumático y crecimiento ante las adversidades es lo mismo. Pero fijaros que la número 4, formulada en pregunta, nos habla ya de la transformación, lo que he dicho antes. Es decir, la resiliencia apela al cambio, apela a la transformación, apela a que, aunque nos encontremos muy bien antes de esa crisis, antes de ese shock, ese trauma, etc., una vez que nos atraviesa, que es la pérdida de alguien, que es el desplazamiento forzoso, que es la pérdida de todos nuestros valores económicos, etcétera, o personales, etcétera. Pues evidentemente no vamos a ser, como he dicho antes, las mismas personas, pero también la vida nos da una oportunidad para desarrollar todas aquellas capacidades y potencialidades que ya llevamos dentro, ¿sí? Y que quizás incluso gracias a estas situaciones, ¿sí?, ahí nos dé esa oportunidad de mejora y de crecimiento personal. Evidentemente esto lo digo con muchísimo respeto porque hay situaciones que evidentemente de partida no son para nada bien queridas y deseadas. Esto es muy importante, estoy hablando en trazo grueso, aunque poco a poco iré bajando nuestro marco de intervención. Estoy abriendo un poco lo que dice la literatura científica, así que cógelo así, cógelo de esa manera salpicada. Muy bien. Aporto otras definiciones de resiliencia por diferentes autores. Aquí nos podemos encontrar sobre todo a Baludi, a Boris Cyrulnik, quizás uno de los autores más sobresalientes en este ámbito. ¿Sí? Entonces, he cogido varias que me parecen interesantes y os voy a ir leyendo poco a poco. Y una de ellas nos dice que la resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse, para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de que los acontecimientos desestabilizadores de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces sean extremadamente graves. Otra definición apunta a que la resiliencia incluye en su definición la capacidad de construir, de crear una vida digna a pesar de las circunstancias adversas. Y la última que he trasladado aquí en la diapositiva nos habla de que el concepto de resiliencia implica reconocer la fuerza vital que nos permite luchar cada vez que la vida y los derechos humanos se encuentran amenazados. Es un fenómeno, por tanto, activo y no es pasivo, resultado de la dinámica social y no de atributos individuales. Muy interesantes las tres definiciones. Fijaros también, si tenéis la oportunidad de poder verlo, no sé si la pantalla es muy grande o no, si no os lo pueden describir mis compañeras. Aquí lo que vemos es uno de las metáforas que podemos encontrar, por ejemplo, si googleamos y ponemos resiliencia y ponemos imágenes, nos va a salir la imagen de una tierra con grietas, agrietada, ¿no? Quizás por la sequía, es decir, por una situación adversa, complicada, una catástrofe natural, pero de alguna manera la vida se abre camino, ¿sí? La expresión de la transformación, ¿sí? De confiar en que la vida y que la naturaleza es así, por característica propia, la naturaleza es resiliente. Y nosotras, los seres humanos, las personas, somos naturaleza. Por tanto, tenemos la capacidad de conectar con esta resiliencia. ¿Sí? Fijaros que aquí la margarita cómo sale, ¿no? Confiando, ¿no? en que todo puede continuar. Pero lo que decíamos antes, si os fijáis al principio, aparece el principio de la diapositiva, aparece que las definiciones de resiliencia se hablaba de transformación, de no volver a la posición inicial,
Nosotras no queremos ser la misma Margarita que anteriormente fue a la adversidad. Deseamos transformarnos porque nos transforma el conflicto en sí. ¿De acuerdo? Por último, en esta parte, en este guiño teórico que estamos aportando, sí que hace referencia y hacer un pequeño tributo a Viktor Frankl, que es el fundador de la psiquiatría moderna, y quizás a algunas de vosotras os sonará, ya que es un psiquiatra relevante, ya murió ya hace algunos años, pero que tuvo la mala fortuna y la buena fortuna, fijaros lo que voy a decir, que estuvo durante unos años, unos 3-4 años en diferentes campos de concentración. Evidentemente es una mala fortuna, nadie desea estar en esas condiciones. Evidentemente, si hacemos un puntuaje cuantitativo de una situación de estrés, vivir una situación de estrés, evidentemente estar en un campo de concentración, un campo de exterminio, sería una de ellas. Y él tuvo la buena fortuna de darle un significado a aquello que vivió. Y eso de alguna manera, en sus diferentes libros fantásticos, lo relata. Relata que ante adversidades de esa magnitud, lo que te puede ayudar a sobrevivir psicológicamente, emocionalmente, es que tú le dotes de un sentido, de un significado. Y esto también es una de las acepciones que tiene la resiliencia, para poder agarrarnos a la vida con fuerza y que no dejarnos sucumbir ante traumas tan severos como pueden ser una situación de violación sexual o una situación flagrante de vulneración de los derechos humanos, ¿no? Como son las personas que solemos atender. Agarrarnos a la vida dotándola de un significado, de que todo va a pasar, que podemos agarrarnos a la ayuda que nos facilita, que muchas veces no vemos o rechazamos, o debido a que estamos en una situación emocionalmente difícil, estamos en una situación a veces de hostilidad, que lo veremos posteriormente. A veces relacionarnos como profesionales con personas que están en situación de vulnerabilidad tampoco estaría sencilla, pero sí que ahí es muy importante abrir el marco de la comprensión, ¿no? Por eso decimos que la resiliencia nos puede ayudar a mejorar la intervención, porque nos permite tocar ese salvavidas que es la psicología profunda, ¿no? Que transitan las personas, esa psicología de cuando vivo algo tan difícil, tan complejo, es un proceso por el cual hasta que encuentre esa luz, primero me voy a conectar con esa sombra, y esa sombra es que yo recibo deshumanización por parte de la sociedad en la cual yo me he desplazado como persona refugiada, como migrante, etcétera. Recibo desconfianza, recibo pues todo lo que me imagino que conectáis seguramente mucho mejor que yo, ¿sí? Así que luego le insistiré en que todo esto es un proceso y como profesional es importante que detectemos en qué momento se encuentra esa persona, esa familia. Vale, pues digno tributo a Viktor Frankl, que nos dice que vale la pena vivir y vale la pena seguir viviendo, siempre hay un para qué. Si nos agarramos a los porqués, quizás nos quedamos un poco anclados en ese pasado que no nos permite evolucionar, y en tanto que tengamos pues esa sabiduría interna de poder conectarnos en ese para qué, el para qué nos moviliza hacia la acción. Y cuando hay acción, mira, ya partimos, dejamos el lugar donde ya no queremos estar. Es un primer paso, yo siempre digo lo mismo. Quizás un primer paso no te ayuda a poder llegar a la meta que tú deseas, pero por lo menos te vas del lugar donde tú ya no querías, que es un paso. Luego viene el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Vale, continúo con la presentación, que espero que se esté entendiendo adecuadamente, o el volumen de voz, si me podéis parar cuando queráis o reflexionar, etc. Aparece aquí en la parte de contexto, que me parece importante, ya que estoy abriendo en trazo grueso, abriendo el melón de la resiliencia, pero ahora vamos a ir bajando un poquito hacia lo que vosotras y vosotros vivís como profesionales, ¿sí? Y bien, solo cojo 3 guiños de las migraciones, desplazamientos, etc. Tener en cuenta que evidentemente hablamos de los diferentes niveles de complejidad que transitan estas personas, estos colectivos, grupos, etc. Que hay una diversificación de los tipos migratorios
diferentes motivaciones para ese desplazamiento, migración, etcétera, características de personas y de grupos también diferentes. ¿De acuerdo? Y esto también es muy importante a la hora de tener en cuenta, porque una persona parece que tiene más capacidad de ser resiliente que otra persona, ¿sí? Hay una serie de características también a considerar. Y también, pues otro elemento a tener en cuenta en esa diversificación de tipo migratorio es la temporalidad, ¿sí? De esos desplazamientos. Algo en consideración, o por lo menos para valorar, y me parecía muy importante traerlo a este momento, es que las personas refugiadas y desplazadas, mirando un poquito la literatura para preparar esta pequeña ponencia, veía que estaban en una situación que denominaba la psicología como de estrés, de síndrome de estrés crónico múltiple, también señalado como síndrome de Ulises, ¿sí? Por ese personaje de la Odisea. Con lo cual, eso también a tenerlo en cuenta vosotras y vosotros como profesionales de la intervención, del asesoramiento jurídico, pero jurídico y por tanto, si asesoréis a personas con estas características, bienvenidas a estos conocimientos que tienen que ver con lo emocional, con lo personal, etcétera, que también es importante que lo involucremos en nuestro hacer profesional, en nuestra praxis profesional. Por tanto, tener en cuenta que quizás nos podemos encontrar con personas, con familias que están enclavadas en este tipo de síndrome de estrés crónico múltiple. También quería recoger aquí las palabras de Barudi, como he dicho antes, que es uno de los autores más interesantes en esta materia, y decía que las causas de la fragilización de estas personas, hablaba él de 3 impactos, de 3 tipos de impactos, y lo voy a nombrar. Por ejemplo, un impacto de los sucesos estresantes para el cuerpo, psiquismo de cada miembro de la familia. En el caso de las personas adultas podría incluso, fijaros, afectar el desempeño de las funciones parentales o como educadoras y educadores si tienen hijos, incluso puede ser afectada esa función positiva, tenerlo en cuenta. Ese impacto de la ruptura de los lazos familiares que provoca a las personas refugiadas, desplazadas, etcétera, como ya hemos señalado, puede generar esa ruptura de esos lazos comunitarios, sociales, y por tanto, si rompes esos lazos, ya no puedes conectar con procesos de calma y la posibilidad de elaborar esos sufrimientos y esas emociones difíciles con las personas que tú te relacionabas anteriormente a desplazarte, con el país de origen, ¿de acuerdo? E insisto, este impacto de la ruptura de los lazos familiares, comunitarios y sociales permitía anteriormente calmar el dolor y elaborar sufrimientos, y ahora no tienen esos recursos estas personas. Quizás de los pocos recursos que tienen sois vosotras y vosotros, ¿sí? Y por último, quería señalar el impacto del desafío y la necesidad de sobrevivir en un contexto desconocido, como puede ser en este momento el país en Colombia, ¿sí? Que a veces podría ser hostil por cierta desconfianza, podría haber racismo, rechazo, y también he querido señalar de una manera totalmente intencionada precariedad social y jurídica. Aunque vosotras sois el ejemplo, ¿no?, de que queréis contrarrestar esa precariedad jurídica, gran labor la que estáis llevando a cabo. Por tanto, en este marco de mejora de la intervención con personas, con colectivos, con grupos que están en situación de vulnerabilidad, lo que nosotras, la intención como profesionales que ofrecemos ese asesoramiento jurídico, sería fortalecer ese proceso de resiliencia, saber que existe un proceso de resiliencia, desde luego ahora lo acabamos de ver. En 4 diapositivas ya nos hemos puesto al día de que existe resiliencia y que todo ser humano tiene la capacidad de conectarse con esa capacidad tan maravillosa que es la resiliencia. Pero como profesionales apela a que sepamos que esto existe, que lo trabajemos de manera individual, ¿por qué no? Que nos interesa, pues evidentemente que sigamos indagando qué es, y que también en ese marco de intervención tratemos, por lo menos, de no impedir su proceso de resiliencia a estas personas, ¿sí? Tener en cuenta de no impedir ni obstaculizar y también, lógicamente, fortalecer ese proceso de resiliencia. ¿A través de qué? Se me ocurría, a través de la disminución del estrés
el cual se encuentran enclavados y enclavadas estas personas, ¿sí? También quería dejar claro que cuáles podrían ser los beneficios de trabajar desde este marco. Pues evidentemente esto nos va a ayudar a la mejora en la comprensión y en la atención a las situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Puede prevenir incluso esa mirada deshumanizadora de un otro que sufre, y pongo el otro entrecomillado, ya sabéis que es otro, la otredad, ¿sí? No es un lenguaje androcéntrico. Y también nos puede ayudar a fortalecer el proceso de acompañamiento, ¿sí? No solo jurídico, sino también emocional, que las dos van unidos. Y evidentemente esta mirada, esta integración de la resiliencia en nuestro quehacer, en nuestra praxis profesional, nos puede ayudar a obtener mejores resultados en general. Así que compramos la resiliencia, ¿verdad? Cuando comprar no tiene tintes mercantilistas, capitalistas, ¿me entendéis? Podemos hacer trueque. Muy bien. Continuamos. ¿Respiramos? ¿Vamos bien? ¿Sí? No os puedo ver, pero quizás os intuyo de manera asíncrona. Muy bien, continuamos y casi vamos apurando. Tenemos 3 diapositivas, con lo cual voy bien de tiempo. En este fortalecer la resiliencia a través de la disminución del estrés, yo he recogido varios elementos por los cuales en general viven estas personas que están en situación de desplazamiento, de migración, personas refugiadas, etcétera. Y recogía aspectos que seguramente lo conoceréis, ya os he dicho antes, mejor que yo. Afectación al sentido último de ser persona. Claro, cuando de repente te encuentras sin nada, sin ningún tipo de recurso económico, incluso te encuentras sola o solo en ese proceso. Entonces, cuando te encuentras despojada, ¿no?, de todos los derechos humanos, cuando te encuentras en una situación de tamaño vulnerabilidad, pues quizás el ser persona se resiente. Esto es importante. No logran concebirse como personas valiosas, la autoestima se ve tremendamente dañada. No logran percibir que existen y que son importantes para otras personas. Esto sí que es importante, que ayudemos a curar esta herida, ¿sí? Frustración, desesperanza, viven confusión, desorientación, enojo, rabia. Tendremos que tener en cuenta que esto lo viven y legítimamente lo viven. La culpa, la vergüenza, etiquetamiento, ¿sí? Etiquetamiento sobre todo de la sociedad que les recibe. Desesperación por obtener información, y aquí seguramente también sois conocedoras que esto lo padecen, lo transitan. Nerviosismo, impulsividad. Es decir, somos conscientes de todas estas emociones y situaciones tan complejas y difíciles que están enfrentando y que tratan de sobrevivir como cualquier persona. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha tocado, o quizás sí, porque en algunas de las capacitaciones alguna ya había dejado algún elemento por ahí, ¿no?, que le resonaba esto. Con lo cual, fijaros, esto es totalmente humano y es más humano el tratar de recogerlo, reconocerlo y trabajarlo, ¿sí? El cómo, quizás también yo decía en las capacitaciones que quizás si tuviésemos tiempo, que a veces el tiempo parece que es un elemento que se nos escapa, ¿no?, a través de los dedos de las manos, pero que es necesario, es permitirles el hablar y el contar su historia, porque quizás nadie les ha escuchado, y eso es tremendamente positivo y revolucionario para una persona, para que se ponga en marcha ese proceso de sanación. Alguien que me escucha, alguien que reconoce mi dolor. Queremos un espejo. Necesitamos ese espejo en el cual poder reconocernos, ¿no?, como personas. No solo que me den y que me cubran las necesidades fundamentales. Difícilmente va a estar el proceso de resiliencia puesto en marcha cuando no tengo ni para comer. Bien complicado. No es imposible, pero es más difícil. Pero además de tratar de cubrir y trabajar esas necesidades, evidentemente
socioeconómicas, que de alguna manera yo he escuchado que también tratáis de, pero sobre todo en vuestro caso es la parte más jurídica, lógicamente, fundamental y básico, es en la medida de lo posible trabajar en la emocionalidad de lo que he dicho antes, en esa escucha de que cuenten el relato de su vida, de lo que le ha pasado, de las vivencias que todavía están enquistadas. O sea, a la medida de lo posible, esto es fantástico y tremendamente sanador. De hecho, sería, yo creo que podríamos decir esta palabra, catártico. Muy bien. Os traigo aquí también un autor, Crotter, de 2006, quien hablaba de factores resilientes y los articulaba en 3 tipos de categorías. En el yo tengo, yo soy y yo puedo. Fijaros, yo tengo y se refiere al apoyo externo con los que cuenta la persona. Es decir, estos elementos, igual no lo he explicado bien al principio, son factores que nos pueden ayudar a promover la resiliencia. Entonces, en tanto que nosotras como profesionales pudiésemos fortalecer esto, es ideal, ¿de acuerdo? Igual no todo podemos hacerlo, pero sí por lo menos tenerlo en cuenta. El yo tengo, necesario, apoyo externo, ¿sí? El yo soy, refiriéndose a tratar, como he dicho antes, de fortalecer la parte más intrapsíquica, lo personal, lo individual, esa vulnerabilidad manifiesta, ¿no? que aparece por el hecho de no saber a dónde ir, dónde vivir, ¿sí? Cómo rehacerse, ¿no? De esa situación. Esto es muy importante. Y el yo puedo refiriéndose a la adquisición de habilidades interpersonales y la resolución de conflictos. Pues también esto sería una parte muy importante y si todo esto pudiésemos desarrollar y trabajar con estas personas o incluso derivar, ¿no? Que por eso yo hablaba al principio del protocolo, bienvenida sería para poder hacer todo ese tipo de aspectos, pues bueno, pues podríamos trabajar una mejora de la intervención. Y aquí os lanzo una pregunta que seguramente algunas de vosotras ya habéis estado ahí rumiando positivamente, que como que algunas de las cosas os sonaban parecidas a lo que nosotras, quienes pudisteis venir conmigo al curso de empoderamiento, hay elementos, algunos de ellos un poco parecidos. Entonces yo os lanzo la siguiente pregunta y si queréis, con mis compañeras podéis hacer un momento de debate. Si existe diferencia o qué diferencias podríamos detectar entre los procesos de empoderamiento y la resiliencia. ¿Sí? Esto sería una gran pregunta que después de que termine el vídeo pues podríais comentar, ver y bueno, y si fuese necesario en otra sesión o que pudiese intervenir os daría también mi propia contestación, aunque bueno, mis compañeras también saben perfectamente la respuesta y si no luego se lo envío por WhatsApp, que no pasa nada. Y bueno, por último quería despedirme con algo pues quizás para mí, desde el punto de vista metafórico, recoge maravillosamente bien qué es esto de la resiliencia y yo lo suelo utilizar en mis clases porque me parece tremendamente revelador. Esto que decimos de a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pues yo creo que esto es un gran ejemplo. Si nos fijamos y nos detenemos en la imagen, podemos ver a una mujer, en este caso, parece ser que confiada, una mujer en una actitud de apertura, ¿sí? de apertura donde físicamente se encuentra agrietada, podríamos jugar metafóricamente o poéticamente, que ahí aparece una serie de fisuras, de grietas que son sus heridas, sus traumas, sus dificultades, pero fijaros que a través de las grietas aparece la luz. Es decir, gracias a esa actitud de ecuanimidad, de equilibrio, de conexión con la confianza en la vida, a pesar de estar rotas, ¿sí? A pesar de que está rota nuestro cuerpo, nuestro alma, ¿no? Nuestra psique, esa conexión con esta sombra puede ser la grandeza de conectarnos a su vez con la parte luminosa interna. Bueno, aquí me podría quedar mucho tiempo haciendo esta metáfora, pero bueno, yo creo que ya la veis y la notáis, ¿no? Y por último os pongo aquí a la autora Joan Halifax, que es donde yo me suelo inspirar muchísimo en esta mujer, monja budista, y ella dice, cuando habla de la resiliencia y de la ecuanimidad, que es la actitud
de tratar de sentirnos que tenemos una espalda fuerte. Fijaros, la espalda fuerte significa, entre comillas, cierta resistencia, ¿no?, a esas adversidades, pero también que nos atraviesen las adversidades para transformarnos, y el corazón suave, que no nos vuelva rancias, ¿sí? Que no nos vuelva oscuras todo lo que vivimos, que podamos seguir conectando, ¿sí?, con ese corazón suave y compasivo, ¿sí? Bueno, pues con la compasión yo me despido. Espero que haya resultado de interés y práctico y bueno, estoy atenta si tenéis alguna duda, consideración, alguna sugerencia, ¿de acuerdo? Que sigáis disfrutando de la jornada. Un saludo a todas.